Lo de administración, que era una cosita muy chiquita, lo de evaluación. ¿Han tenido alguna duda al respecto? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces, si vamos bien, entonces ya nada más vamos a cerrar. Y miren, la evaluación, finalmente ustedes están inmersos en todos estos procesos de evaluación desde un punto de vista educativo, ¿no? Toda la vida hemos estado evaluando, pero pues la evaluación finalmente ustedes la ven a lo mejor como una forma de calificarlos, ¿verdad? Qué barbaridad, pues bueno, en esas estamos, pero esa es una forma, obtener una calificación, pero a lo mejor en una empresa o en algún proceso obtener una certificación, ajá, eh, bueno, también ustedes, ¿no? Certificación de inglés, por ejemplo, evalúan para obtener ese producto. Pero en la administración, aparte de esto, y principalmente lo que se trata es de retroalimentar el proceso. Entonces evalúan para que en un momento dado puedan ver qué observación, qué defectos hubo en el proceso, en los resultados, etcétera, y se vuelve a iniciar otra vez la planeación. Entonces esto es un círculo completo, ¿no? Bueno, a ver, híjole, no encuentro ya aquí está. El documento que estábamos usando. Bueno, ya están viendo, ¿verdad? La imagen. ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces, aquí ya nomás nos quedan las del final, porque esto ya lo habíamos visto. Integración, dirección. Ok, y esta es la evaluación. Ok, la evaluación vamos a ver si funciona un sistema, un programa de salud que le vamos a ver, ¿ok? Y en qué consiste. Como les dije, sirve desde luego, para valorar resultados, pero valorar resultados como que nomás para sacar palomita o no. Es en un momento para retroalimentar. Los defectos no son defectos, es para que lo retroalimentes mejores. No solamente, aquí no se trata de tumbar o desbaratar una institución, desbaratar un proyecto, sino se trata de retroalimentarlo para que cumpla los objetivos de la evaluación, que es de optimizar los recursos para que funcionen con eficiencia. ¿Se acuerdan? Que la administración era un proceso imperfecto que buscaba optimizar los recursos y la eficiencia de los mismos. Ahorita vamos a ver estos tres términos. Finalmente perseguimos todo, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Bueno, a ver, entonces, vean, la evaluación, dicen, proceso sistemático, científico de determinar el grado en que una estructura, una acción, el conjunto de acciones y los resultados se dieron. ¿Ok? O sea, tal cual. Evaluamos resultados, pero también evaluamos el proceso, el conjunto de acciones. O a lo mejor nada más fue una acción, por ejemplo, la vacunación. Estamos evaluando una campaña de vacunación. ¿Ok? Podemos evaluar finalmente una estructura, puede ser desde una, ¿cómo se llama? Desde un consultorio, una institución, o puede evaluarse un conjunto de acciones, ¿verdad? Que es lo que se hace, por ejemplo, ya lo vieron en salud ocupacional el semestre pasado, es, por ejemplo, un programa de salud y seguridad en el trabajo. Esto es un conjunto de acciones para evitar
riesgos de trabajo, o sea, enfermedades, o evitar accidentes, ¿verdad? De tipo de trabajo. Bueno, entonces, como les comentaba, y ya le viene aquí en una segunda viñeta, la evaluación retroalimenta las actividades de la planeación y mejora todo el proceso. Ok, bueno, entonces, aquí, vamos a evaluar, les dije, eficacia, eficiencia y efectividad. Le podrían poner una escala, pero finalmente, aquí, ¿qué es esto? La eficacia. ¿Se modificó el grado de salud con las acciones emprendidas? Sí, esto es en cuanto a cuestión hace un momento dado cualitativa, es muy puntual. Aquí no está relacionado con la eficiencia, con otro tipo de marcadores, con otro tipo de indicadores. Ahorita van a ver la diferencia, pero si no me explico bien ahorita. Dice, valora indicadores epidemiológicos iniciales, las necesidades detectadas de planeación, etcétera. O sea, evalúan sus indicadores, ahora sí, nada más los de salud. Los de recursos, asumo que siguen siendo los mismos, los de infraestructura siguen siendo los mismos, o sea, económicos, sociales, recursos, pero estos indicadores de salud que nos hablaban, por ejemplo, de una prevalencia alta de unas enfermedades, baja de otra, etcétera, estos sí tuvieron que haberse mejorado. Háganse de cuenta, ustedes llegan al inicio de su servicio social y ven cuántas personas con obesidad están registradas, ¿ok? Entonces, no sé, por decirles algo, de toda su comunidad, de 1000 personas, tienen un problema de obesidad en 200, ¿ok? Entonces, ustedes meten un programa para control de la obesidad. Entonces, bueno, tal cual, estas 200 personas tienen que ir mejorando, puedes hacerles un seguimiento, control, pero sobre todo no va a haber la incidencia. La incidencia es la que va a ser ya de cero, digámoslo. Ya no vas a tener más casos de obesidad porque estás teniendo un programa, lo que tú quieras, de nutrición. Híjole, esto de la obesidad es sumamente complejo. Bueno, ya me metí con este ejemplo. Entonces, tal cual, metes tu programa, que es buenísimo para la nutrición, y evalúas al final tu servicio social, uno, que tengas una incidencia, o sea, casos nuevos de cero, y los casos que ya tenías van mejorando, ¿ok? Por lo menos están siguiendo las medidas de control. Ok, entonces, por eso les dice cómo se mejoró el grado de salud. Estoy hablando de salud a nivel colectivo, ¿va? Bueno, ahora hay indicadores, los indicadores epidemiológicos ahí los tienen, ¿no? Tienen una prevalencia de tanto, una incidencia de tanto, tienen mortalidad, letalidad, todos esos indicadores se van, se van modificando. De hecho, si ustedes dicen que sí van bien, que hay eficacia, que un programa es eficaz, es que se mejoraron las condiciones de salud. Se modificó el grado de salud para bien. La eficacia fue buena. ¿Ok? Ahora, aquí no nos interesa cuánto le metieron, cuántos recursos, todo eso, no. Aquí nada más vemos, modificó el grado de salud. La obesidad, el problema de obesidad va disminuyendo. Sí, no es que ya desapareció la cuestión de la incidencia. ¿Ok? Bueno. Ok, ya sé que esto está de la patada con lo de la obesidad, pero bueno, vamos, ahí le podríamos poner a lo mejor alguna otra situación. Por ejemplo, se podrían poner con lo de COVID casos nuevos, 0, ¿verdad? Eso sí podría ser, pero pues se tendría que poner medidas súper rígidas, pero vean que en China lo lograron, ¿sí? Lo lograron, cuestión militar, pero ya empezaron a llegar un momento que fue que la incidencia pues casi 0. ¿Con qué? Con las medidas súper estrictas del distanciamiento social, sobre todo, y todo lo de cubrebocas, etcétera, y bueno, también las vacunas que metieron. Entonces sí lo lograron un tiempo. De hecho, los de Wuhan no salían de Wuhan, etcétera. Las diferentes localidades estaban cerradas, pero era militar.
yo me enteré por ahí, bueno, documentaron por ahí que hubo un incendio y no dejaron salir a las personas de la casa que estaba quemando. Ya no sé si sobrevivió alguien, pero no los dejaron, era rígido, rígido, ¿ok? Entonces, bueno, ese fue un programa de control militarizado definitivamente porque fue excesivo, pero fue 100% eficaz, ¿ok? Bueno, ahora, eficiencia. ¿Alguna duda con eficacia? No, doctora. Bueno, ahora eficiencia es, ¿valió la pena el resultado con los esfuerzos? Más bien, ¿valieron la pena los esfuerzos para el resultado? Ahí sí evalúan, evalúan costo-beneficio, ¿sí? O sea, relacionan los resultados con el esfuerzo invertido. Y eso es muy importante en la administración, ¿ok? Porque dices, ok, voy a meter tanto, ¿vale la pena ese presupuesto? Dejen tú, no solamente es dinero, es tiempo, es personas, recursos, ¿ok? Entonces, evidentemente, por ejemplo, en China, lo que les estoy diciendo, en una de estas provincias, perdón, resulta que invirtieron, claro que tuvieron que invertir recursos. Aparte de lo de la vacuna, pues todo pagar al ejército para que aunque lo tienen contra el ejército contratado, pero que se dedicara exclusivamente a eso, a vigilar a las personas que no salieran de las casas, que fueran a comprar nada más una, etcétera, ¿no? O sea, literalmente estaba súper vigilado, ¿eh? Llegó la situación que los que habían quedado en otra provincia ni siquiera podían regresar a sus casas a alimentar, por ejemplo, a ancianos que quedaron ahí o a los perros. Entonces ahí sí fue un apoyo de los vecinos, ¿no? Que les procuraran eso porque definitivamente fueron rígidos. Y sí, todo el ejército checando, entrando, etcétera. Bueno, entonces ahí fue los recursos, el ejército, ese fue un esfuerzo invertido, se disminuyó la productividad de toda la población que no se pudo dedicar a otra cosa, evidentemente, más que fueran lo indispensable. Fue, ¿qué más? Y fue el costo, pudieran pensar costo social de la depresión, lo cual definitivamente no fue valorado, ¿verdad? En estos casos. Bueno, entonces sí relaciona este resultado con el esfuerzo invertido. ¿Valió la pena todo el dinero, falta de productividad, etcétera, que le invirtieron? Ok, pues sí hubo 100% de control de la enfermedad. Ok, que no se hubiera traído que no fuera el control 100%. Sí, costo-beneficio. Ok, pero sí, entonces tú dices, sí, valió la pena. Ok, ustedes están en el programa de obesidad en su servicio social. Resulta que deciden invertirle X a las campañas para nutrición segura, a la supervisión de establecimientos para que no vendan comida, etcétera, o para que promocionen esto, o a lo mejor tienes que darle algún subsidio a empresas que producen alimentos saludables, no sé, lo que le tengan que invertir, que trabajen más dietistas, etcétera, ¿no? Lo que le tengan que invertir, ¿valió la pena? Ok, ¿cómo vamos a ver si valió la pena? El beneficio. La meta fue disminuir o desaparecer el número de casos de obesidad, ¿va? Entonces, ¿esto por qué? Porque va a traer beneficios, disminuir el número de consultas, el número de diabéticos, shalala. Ok, entonces ahí hay estimados, eso sí los pueden encontrar muy bien en la bibliografía. En Sanut presenta estas cifras, estos cálculos. Ajá, de todo lo que cuestan los pacientes obesos, lo que cuestan los pacientes diabéticos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí pueden ver, entonces, mira, ahorré esto y, bueno,
hay claro que se obtiene, pero les digo que como que qué pena, pero no es lo primero que se piensa en esto de administración. Desde luego aumenta el bienestar de la comunidad, pero aquí estamos hablando en costo-beneficio. Ajá. Bueno, entonces definiendo eficacia, se logró el beneficio que buscabas, el resultado que buscabas. La eficiencia relaciona el esfuerzo, o sea, el beneficio valió la pena en relación con el esfuerzo invertido en dinero, recursos y tiempo. ¿Sí? Por esto es ya les dije, es macro, esto es administración, porque ustedes me dicen, con un solo paciente que está desde, ok, eso está muy interesante, un solo paciente, eso es medicina. Pero si tú estás hablando de recursos, a lo mejor dices, híjole, si se salió, o sea, salvó ese paciente, a lo mejor los beneficios se pueden ver en conocimientos obtenidos, eso lo ve la ciencia y por eso dan más bien como que becas o algo así, pero no es negocio, ¿ok? Entonces, ahí tal cual hay que ver desde el principio cuál es el objetivo de nuestro proyecto. Si es obtener ganancias, híjole, ahí no, entonces ya tronaron algunas cuestiones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes? Eficacia, eficiencia. La eficiencia de todas formas hay que tratarla de lograr siempre, para eso es el proceso administrativo. Pero que se logre, ese es el asunto. Ok, y la efectividad es que la medida que ustedes metieron ha estado o está al alcance de todos los habitantes a los que puede beneficiar. Por ejemplo, su campaña de obesidad en la localidad donde estuvieron en el servicio social, ¿estuvo al alcance de todos? Ok, ¿tuvieron acceso a ellos independientemente del nivel socioeconómico, cultural, etcétera? Si estuvo para todos, fue 100% efectiva, muy efectiva. Si solo benefició a un grupo, por ejemplo, el grupo de los usuarios del Seguro Social, ok, fue efectiva para los usuarios del servicio social, pero no fue 100% efectiva para toda la comunidad, ¿ya? Entonces, sí les funcionó, fue eficaz para estas personas, fue eficiente, valieron la pena los recursos utilizados, pero no fue efectiva para la población, aunque sí para los usuarios del seguro. ¿De acuerdo? ¿Podría repetir eso? ¿Qué de todo? La efectividad. La efectividad. Ajá, no, donde relacionaban los tres conceptos. No, Lo que ok. Eso lo comenté nada más, ¿no? Sí, o sea, cuando una medida, por ejemplo, tu programa para el control de la obesidad, ¿ok? Sí benefició, si fue eficaz, se logró eso, que esos indicadores epidemiológicos mejoraran, o sea, disminuir la incidencia, etcétera. Si se logró mejorar los indicadores epidemiológicos, fue eficaz, ¿ok? Sí valió la pena el costo-beneficio, o sea, lo que costó se va a ver redituado en resultados, que pueden ser en la salud de la persona, pero sobre todo también disminución del número de consultas, ¿no? Que también es económico. Ok, eso es eficiencia. Le relaciona ese resultado con el costo-beneficio. Y la efectividad mejoró a todos para los que se planeó, ¿sí? Como te digo, si por ejemplo tú de pasante estás siendo contratada para el servicio social, a tu clínica nada más van a poder ir a los del servicio social. Entonces, los usuarios, ¿no? Los asegurados, como decir. Entonces, tu programa de obesidad va a funcionar para todos los asegurados. Fue eficaz. Valió la pena para el seguro, pues fue eficiente
porque valió la pena su costo-beneficio, porque ellos lo van a ver reflejado en sus gastos futuros. Va a disminuir el gasto por complicaciones de la obesidad. Entonces se va a ver, vale la pena el costo-beneficio. Pero efectividad, fue efectivo para todos los que sepan, para todos los usuarios, ¿verdad? Ahora, si tú piensas en toda la comunidad, hay muchas personas que no están aseguradas. Entonces, no fue 100% efectiva para toda la comunidad. Sí fue efectiva para los usuarios, ¿de acuerdo? ¿Sí me entiendes? Sí. Ya, gracias. Ok, vale. Entonces, sí, nada más, porque hay unas cuestiones unas acciones que se realizan que pues finalmente sí funcionaron, fue eficaz. ¿Valió la pena? Es el costo-beneficio. ¿Valió la pena? Ajá, y la otra fue para todos. Esto en políticas de salud pública, ¿verdad? Que es lo que estamos pensando. Ahora, su consultorio, ok, entonces va funcionando bien, estoy dando tantas consultas, estoy ganando a los 2 años ya, ¿ok? Está bien en costo-beneficio, lo que estoy ganando ya alcanzó a pagar todos los ingresos que tuve, hubo efectividad, todo lo que le metí de renta al principio, pues que tú ya sabes, ¿no? Que tiene que dar un anticipo y que tiene que comprar muebles y que tiene que trabajar un tiempo sin que lleguen suficientes pacientes, etcétera, ¿no? Todos son los costos. Ok, los beneficios a 2 años ya se equilibraron, están teniendo ganancias. Eso entonces quiere decir que su proyecto consultorio fue eficiente. Efectivo, pues sí, porque está dando atención que lo que planeaste en salud en general o en, ¿cómo se llama? Medicina general, en especialidad o lo que quieran. Entonces, es eficaz porque si lo está haciendo como lo planearon, es eficiente porque estoy obteniendo para el tiempo que yo lo había pensado esas ganancias y pues sí, está atendiendo a toda la población de la zona y beneficiando a todos los que podía haber beneficiado, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca con la administración, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Sí, doctor. Entonces con esto terminamos con lo de administración. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, doctor. Bueno. Ok. Sí, entonces, ya. Ahora, esto queda pendiente ya nada más con su mapa conceptual, ¿va? Ahora ahí viene el otro tema que quería que viéramos para ahorita, para este periodo, que es el del, ¿cómo se llama? Es el de diseño. El de diseño espero explicárselos ahorita claramente y ya va a quedar para la sesión del lunes que lo apliquemos en este ejercicio de momios, ¿ok? Bueno, entonces sí, hasta ahí va a quedar como quien dice, ¿verdad? Para el examen. Bueno, ok. De hecho, yo espero verlos el próximo lunes, pero si tengo algún problema, queda entonces ahí pendiente el ejercicio para que ustedes lo hagan en equipos ese lunes y ya lo revisamos todavía. Tenemos el 17 para revisar esto y ya poder revisar todo lo de administración y las dudas que tengan para el examen, ¿ok? Entonces, yo les confirmo de cualquier forma, espero que no haya ningún problema, pero bueno, en esas estamos. Ahora, les voy a compartir
Ahí voy, ya. Por estar cargando esto, se me salió. Ya, ahora sí ya lo ven. Bueno, Sí, va. Perfecto. Entonces, miren esto. Entonces, esta estadística y diseños experimentales, aquí está. Esto ya, la verdad, ya lo había, lo vieron, ya lo revisamos con lo de recaídas. ¿Por qué me interesa tanto que lo retomemos? Porque ustedes, su proyecto final, cuyo título me van a tener que confirmar, o sea, el examen es el jueves, ¿no? El 17. Ustedes ya me van a tener que dar el título pues sería el viernes, a más tardar el lunes de la clase siguiente. Ajá. Entonces, lo que pasa es que es un lunes 21, entonces va a tener que ser hasta el jueves, pero bueno, ya les diré, pero ya tienen que ir concretando su proyecto de investigación, que es el trabajo de campo, que se les pide en salud pública, ¿verdad? Y en el que vamos a aplicar todos estos conocimientos que vimos ahorita, ¿verdad? Tasas, etcétera, todo lo del diagnóstico epidemiológico. Y aparte, ahorita me tienen que concretar con un diseño de investigación y un análisis de datos, que puede ser algo tan sencillo como obviamente los cálculos de razones, proporciones, tasas, de promedio, mediana, moda, desviación estándar, etcétera. Estas cosas que ya repasamos porque ustedes ya las conocían, pero y también nos vamos a esto de momios para análisis. También, si ustedes lo recuerdan, pueden aplicar su chi cuadrada. ¿Qué pasó? Disculpe que la interrumpa. Mencionó que el 17 es el examen porque, nos había comentado el día 24. Bueno, yo lo tengo así. Ya. Sí. El 24 como el 17 es la última clase. Ok. Sí, o sea, el 17 ya tenemos que acabar. El 24 es el examen, ¿de acuerdo? El 24 es el examen, sí es cierto, el 24 es el examen y ya me tendrían que pasar el 28 el tema, ¿ok? Sí. El 28 ya veríamos cómo nos vamos manejando. Yo les voy diciendo poco a poco. Ahorita por lo pronto vamos quedando para hoy y la próxima, sí, porque como además se viene todo lo de Semana Santa. Bueno, entonces, a ver, ahorita por lo pronto, tienes razón, ya les adelanté el examen, ¿verdad? No, es el 24. Ahí está, entonces vean, la estadística nos está apoyando para esto, ¿ok? Para que vean qué estadística voy a utilizar. Solamente son las pruebas de análisis, es todo lo que hicieron en recaídas, o sea, hacer recuento, recolección de la información, el recuento, la estructuración de tablas, de gráficas y claro, el análisis para comprobación de lo que investigaron, pero todo eso es estadística. Entonces hay que recuerden que tenemos que tomar estos conceptos de las variables cualitativas, tanto ordinales como nominales, y las cuantitativas, ¿no? Que van a ser continuas y discontinuas. También ahí venía en el ejercicio de recaídas un repaso. Aquí están las medidas que se utilizan: promedio, mediana, moda, para valorar qué tanto se concentran estas medidas, y rango y desviación estándar. Ya vimos esto de razones, proporciones y tasas. Bueno, incidencia, prevalencia, todo eso lo tienen que considerar, ¿ok? Para este proyecto final. Bueno, de ahí mi interés por irlo repasando poco a poco para que ustedes lo puedan aplicar, sino cómo lo van a concretar. A reserva de que ya hayan hecho toda su carrera proyectitos, ¿no? Pero bueno, ok, entonces, ¿por qué van a seleccionar un diseño de investigación? Los diseños de investigación, acuérdense que son esos de como que transversales, los de casos controles, ok. Entonces, ¿por qué los seleccionan? Dicen por la naturaleza de lo que vayan a estudiar, ¿ok? ¿Qué van a estudiar? Pueden, por ejemplo, estudiar una
estudiar depresión. La depresión la van a estudiar la pueden estudiar en un lugar en un momento dado o tienen que tener un casos controles. Ahí el siguiente punto, ¿qué tan frecuente es en la población el padecimiento que escogieron estudiar? ¿Ok? Bueno, ahorita les estoy diciendo que escogieron estudiar, pero hay veces que simplemente, por ejemplo, la obesidad es muy frecuente, entonces, ¿qué tipo de diseño vas a estudiar? Bueno, la frecuencia de factores de riesgo también es muy frecuente o es muy raro. Porque si es muy, muy raro, no te puedes poner a calcular unas muestras enormes con cálculo probabilístico de la muestra, etcétera, ¿no? Son muy poquitos, entonces es otro tipo de estudio. Y luego también los recursos materiales y humanos con los que cuentas. ¿Qué vas a hacer? ¿Muchos? Vas a aplicar a 1000 casos, ¿ok? ¿Con cuántos recursos tienes? Pues cuántos investigadores son. Ajá. Y que, por ejemplo, no les voy a sacar a todos los cultivos. ¿Tienes presupuesto para los cultivos? Ok, entonces con lo que cuentas y desde luego con la experiencia del investigador. Ustedes, a lo mejor dice que dices, ay no, yo no manejo todas estas cuestiones de estadística tan complejas. Ok, pero sí sabes quién te puede apoyar. Y como tú sabes algo de esto, ya sabes exactamente qué es lo que estás pidiendo y cómo van tus resultados. Porque el investigador puede pedir, como por ejemplo, ¿ustedes saben medir la biometría, hacerla? A lo mejor sí, pero yo no sé cómo hacer la biometría, ¿ok? Y a lo mejor con las maquinitas ahora que hay ya es muy fácil, pero entonces yo no la voy a hacer, voy a ver los resultados, ¿va? Entonces me apoyo en esas otras personas del laboratorio que me dicen y ya veo yo los resultados y los interpreto igual ustedes. A lo mejor no saben exactamente todo lo de estadística, etcétera. Le piden, pero ya saben qué están pidiendo, como cuando piden una biometría. Y les mandan unos resultados que ustedes ya saben qué quieren decir. Entonces, esta es la cuestión del investigador como profesionista. No nomás se trata de decir, yo lo sé hacer todo. Y si no lo sabes hacer todo, ¿qué? Pero ya sabes qué estar pidiendo y sabes cómo estar interpretando resultados. Bueno, ok. Ahora, hay diseños que pueden ser observacionales y experimentales. En salud pública solamente manejamos los observacionales. Los experimentales no existen por cuestiones de ética. No podemos decir, le voy a poner una vacuna al grupo A y no se la voy a poner al grupo B. Ay, sí, ¿por qué no se la vas a poner al grupo B? Ajá. A ver, lo que sí pueden es observar. El grupo A es el que se lo puso y el grupo B es el que no se la quiso poner, pero yo ya voy a ver los resultados, pero porque ellos lo decidieron. Claro, hay experimentales en humanos. ¿Saben cuáles? Los de farmacología, que firman un consentimiento informado. De hecho, el laboratorio inclusive les paga muchas ocasiones. ¿Ok? Por ejemplo, los de las vacunas de COVID, los primeros que se las aplicaron firmaron su consentimiento informado. Entonces, en ese caso sí se puede. Pero si no, nada más estamos observando lo que sucede en la realidad, ¿sí? No estamos, por ejemplo, vamos a encerrar a estas personas y a estas las dejamos salir. A ver qué es lo que pasa, a ver si unas se deprimen más que las otras. Ups, eso no puedes hacerlo. Pero si ya las personas se tuvieron que encerrar, pues sí podemos medir a ver cómo están de deprimidas. ¿Con qué lo vamos a comprobar? Pues entonces estoy haciendo un estudio transversal con todos los de ahorita, todos confinados, y lo voy a comparar con la bibliografía, marco teórico, con los que estaban antes, con estudios previos que te hablan de unas estadísticas y de unos porcentajes de la población deprimida. Entonces puedo decir que aumentó comparado con eso. Por eso siempre hay que tener un marco teórico, ¿va? Bueno, entonces estos observacionales pueden ser descriptivos
y pueden ser analíticos. Ahorita se los reviso. Les estoy dando la clasificación de la OPS, sí, por favor. Hay varias clasificaciones, ¿eh? Bueno, ahora, miren, los diseños descriptivos determinan la distribución de la enfermedad. ¿Les suena? Hemos estado platicando de epidemiología, frecuencia y distribución de la enfermedad o del evento de salud, pues, con las variables epidemiológicas, tiempo, lugar, persona, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando termina la primera fase del estudio de las epidemias, ¿se acuerdan? Que eran fase descriptiva, pues es esto, determina tendencia en tiempo, lugar, persona, y que dijimos que al final iban a tener hipótesis que se iban a confirmar en la fase analítica. Pues es igual esto. Estos son los diseños observacionales descriptivos. Es la epidemiología descriptiva. Y que entonces determinan tendencias en tiempo, lugar, persona, generan hipótesis etiológicas, y aportan bases para la planeación de la salud. O sea, con esto van ustedes a planear, a administrar la fase de la planeación. Okay. Van a planear la salud. O sea, ustedes hacen un diagnóstico por un estudio descriptivo y encuentran que está alta la prevalencia de sarampión. Entonces ya empieza todo su programa para el control del sarampión. Ya vimos todas las fases de la administración. Pero entonces estos diseños descriptivos son los que les ayudan a ese diagnóstico del principio, ¿ok? Bueno, entonces, y desde luego si quieren nuevos estudios, porque si en un momento dado dicen, ¡ay! Como que por ejemplo, cuando vieron la película, ¿ok? Se me hace que es más frecuente en una localidad que en el otro. ¿O se les hace? Ok, no, ya contamos que es más frecuente en esa localidad que en esta, en el mismo tiempo. Ok. Entonces, hipótesis etiológica. Yo pienso que es más frecuente en esta localidad ok. Esa es una hipótesis etiológica. Bueno. Ahora, los analíticos, que son los de la segunda fase, que comprueban esas hipótesis que se les ocurrieron, ¿ok? En un momento dado dijeron, sí es en la película, ¿no? Si es un virus nuevo, ok, que está afectando a estas localidades, y ahí están. Pensamos que es un microorganismo al que estuvieron expuestos y ya hacen el mapita, tuvo que haber salido de aquí, se distribuyó acá o en dónde, según los países donde está. Ok, vale. Entonces, tal cual, si rechazan unas hipótesis, van a surgir nuevas hipótesis. Entonces, por eso viene lo de la segunda viñeta, de que generan nuevas hipótesis. Y desde luego, acuérdense, si ya vimos lo de la causa, o sea, hoy sí es un microorganismo nuevo, etcétera, el microorganismo ahí es al que hay que prevenir, matar, etcétera, ¿no? Entonces hay formas de matarlo. Con la vacuna lo prohibimos, o sea, lo prevenimos, más que lo prohibimos, lo prevenimos, ok. Ya conocemos cómo se comporta el virus, cuáles son las medidas para prevenirlo. Bueno, ok, entonces estos son los analíticos que comprueban hipótesis y que sugieren esas medidas de control. Ahora, ya, me voy a regresar a los descriptivos, ¿de acuerdo? ¿Voy bien? ¿Sí? A los descriptivos estos que dijimos que nada más determinan la distribución, ¿va? Bueno, ahora, vámonos a los descriptivos. Estos son los ejemplos que pone la OPS, la Organización Panamericana. Igual ustedes los conocen con otros nombres, pero pienso que son muy similares, casi todos. Entonces, aquí son estudios observacionales descriptivos, los informes de casos o series de casos. Aquí les pongo el ejemplo de un médico cirujano
platica una técnica nueva de operar lo que ustedes quieran, el apéndice, ¿ok? Entonces, lo publica sus casos con la nueva técnica quirúrgica. Estos son informes de casos. O a lo mejor los primeros de Wuhan, si lo reportaron, escribieron, eso fue un informe de caso. Al principio, luego ya siguió otras cosas. Entonces, informes de caso pueden ser poquitos casos. Bueno, y nada más los platican, así está la situación. Que sea lo mejor o no, híjole, adelante otros investigadores háganlo, corroboren. A mí me ha salido bien, o a mí me parece esto, ¿ok? Ahí lo sacan en sus conclusiones. Luego, hay también estudios descriptivos de correlación o ecológicos. Correlacionan una variable con otra variable. Por ejemplo, vamos a establecer la relación entre el aislamiento por COVID-19 y la presencia de depresión en la población de la Gustavo Amadero, ¿ok? Es correlación. Correlacionamos dos variables, aislamiento, que puede ser aislamiento sí y no, con la depresión. La depresión puede ser alta o medio o bajo. Estamos correlacionando una variable cualitativa nominal con una cualitativa ordinal, que es la de depresión alto, medio, bajo. ¿De acuerdo? Así es lo que les voy a pedir a ustedes que me hagan en su proyecto. Pues muchos casos, muchos de sus proyectos asumo que serán de esto, de correlación. O si no quieren correlacionar variables, nada más me quieren decir la prevalencia. Estos son los estudios transversales. Por ejemplo, están viendo los deprimidos entre la población de la Ciudad de México en abril del 2022. Este es un estudio transversal que nos va a dar, ¿qué? La prevalencia de casos. Si ya lo asociamos la depresión con otra variable, entonces va a ser de correlación. Bueno, entonces, estos diseños observacionales descriptivos que les digo, los de casos, los de correlación o los transversales o de prevalencia, tienen estas ventajas. Por eso son los que generalmente usan ustedes para este proyectito chiquito de término de 10º semestre, porque son rápidos. Los pueden aplicar rápidamente en 1 o 2 semanas, son de bajo costo, que aplicarían sus instrumentos por Google Forms o se paran en un cierto lugar para hacer encuestas. Si lo hacen entre todos los del equipo, que se tardarán, cuando 1 semana, pues se me hace mucho, ok, menos. Entonces, son bajo costo, son relativamente rápidos y escogen muestras representativas de la población. Por ejemplo, ustedes lo van a hacer en toda la delegación Gustavo Amadero, pues no, se basan en una muestra de los habitantes de la población de aquí de la Gustavo Amadero. ¿Qué tipo de muestreo es? Si ustedes se acuerdan de sus clases de estadística, hay muestreos no probabilísticos y muestreos probabilísticos. Los muestreos probabilísticos son en los que tienen que tener todo el nombre de las personas y hacen su rifa, ¿no? A ver a cuántos les toca. El tamaño de las muestras lo tuvieron que haber calculado con una formulita. Ahora, si es no probabilístico, que es lo más común, entonces ustedes van a hacer un muestreo a conveniencia, o sea, con los que se encuentren o con los que les contesten. Entonces, pero no van, el chiste es que van a usar una muestra. En este caso, un muestreo no probabilístico a conveniencia, ¿ok? Entonces dices, de la delegación Gustavo Amadero, ok, yo voy a ir a la plancha de la Gustavo Amadero
con todas las personas que acuden ahí y ahí voy a hacer mi estudio sobre hipertensión arterial, ¿ok? Bueno, entonces esa es una muestra representativa de la población y ya estás diciendo cómo escogiste esa muestra. Bueno, luego, los observacionales descriptivos complementan la historia natural de la enfermedad. O sea, ¿se acuerdan que ustedes después de cada estudio de este tipo de salud pública que tienen que seguir con esa historia natural de la enfermedad, tienen que sugerir las medidas preventivas a que en primero, segundo, tercer nivel, etcétera? Entonces, bueno, ahí hacen sus intervenciones, sus propuestas conforme a esta historia natural y luego dicen, con este estudio se pueden estudiar muchas enfermedades y exposiciones y o sea, al mismo tiempo pueden ustedes ponerse a estudiar en el que dijimos, en el de la plancha de la Gustavo Madero, se pueden poner a estudiar hipertensión, obesidad, etcétera, ¿ok? Entonces ustedes pueden ahí preguntar a la gente de todo, igual que si hacen una con Google Forms. El chiste es que para qué, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? Pero de que se puede, se podría hacer en este estudio transversal. Luego dice, se puede evaluar los servicios de atención médica. Ahora, recuerden para esto el ejemplo que les dije de obesidad. Tenemos 200 de obesidad y quiero saber si esos 200 de obesidad bajaron de peso al final de mi servicio social. Contamos cuántos bajaron. Ajá, contamos antes y después. Ahí podemos comparar. Pero bueno, el estudio que haces después, el estudio que haces antes es un transversal. El estudio que haces después es otro transversal. Si ya te pones a comparar los resultados, ya es otra cuestión. Es un estudio antes-después que ya lo puedes considerar como una especie como de case controles, ¿verdad? Es un comparativo. Pero bueno, finalmente, si nada más estudian al final sin comparar nada ni nada, entonces esto sí, nos ayudan a evaluar los servicios de atención médica. Dice, y esto es lo que les decía, son una etapa inicial, o sea, para ese estudio de diagnóstico en el que van a contar casos con las 3 variables epidemiológicas, ahí sacan esa etapa inicial, esa etapa de diagnóstico. Y luego ya se siguen con el estudio de cohorte. A ver quién les sabe decir que es un estudio de cohorte. ¿O no lo saben? Es cuando en determinado momento, en un tiempo y lugar, se escoge a los pacientes que hay en ese momento. Ese es un transversal, ¿ok? Y cuando los sigas a largo plazo, esos pacientes van a ser los de cohorte, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, mira, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un evento del de Chernobyl. Ya saben que explotó la planta de energía nuclear en Chernobyl, Rusia. Entonces truena la planta y obvio se mueren mucho y empiezan las radiaciones de nucleares que generan cáncer, ustedes ya lo saben. Pero entonces ustedes llegan como médicos especialistas a evaluar qué pasó con el accidente de Chernobyl. Diagnóstico inicial. Ese es un estudio transversal, como decías tú. Entonces, ahí empezamos con un transversal. Hay tantos quemados, tantos heridos, etc. Pero de ahí ya me voy a ir a lo largo del tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, con esa población, la expuesta, para ver si van presentando cáncer o si los niños salieron con alteraciones congénitas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, sí me sirven para ese diagnóstico inicial el estudio de transversal. Ok. Bueno, luego, las desventajas, dice, no son útiles para las de baja frecuencia. Ok, si son muy poquitas,
no las vamos a poder analizar estadísticamente, ese es el problema, ¿ok? Acuérdense que para poder analizar estadísticamente necesito por lo menos 30 casos. Yo ahorita me van a decir para el proyecto final, ¿cuántos casos, doctora? Por lo menos 30. Si no, no se pueden analizar. Bueno, ahora, como ven, todos los van a medir, como me dijo su compañera, todos en un lugar y en un momento determinado. Entonces, van a medir la prevalencia, pero no van a ver cuál es la incidencia. Por ejemplo, que llegaran aquí estuviéramos en un salón, llegan y preguntan, ¿cuántos casos con gripa aquí, por favor? ¿Ok? Entonces ya no les interesa si lo que les acaba de dar ese día o les dio el día anterior o el previo o la semana pasada. Ahí nada más evalúan en ese lugar, en ese momento. Es el estudio transversal. Y obvio, no van a medir la incidencia. Entonces esa es una desventaja. Los casos que se detectan son de prevalencia, o sea, en la prevalencia ya ven que está incluida la incidencia, ¿no? Bueno, ahora, en esta evaluación, la exposición y el efecto se evalúan simultáneamente. Ok, ustedes que están, por ejemplo, evaluando en la plancha de la GAM, ¿verdad? Ya saben lo que digo, la plancha, ¿verdad? Todo en todo el espacio ese grandote que hay en la entrada. Ajá, bueno, entonces que se ponen ahí a evaluar la hipertensión, ahí mismo es un estudio transversal, ahí mismo les van a evaluar o a preguntar de sus factores de riesgo y les van a tomar la presión. Entonces ahí mismo, en ese mismo cuestionario, evalúan exposición y efecto. Y por lo mismo que les están preguntando al mismo tiempo exposición y efecto, no se puede determinar el tiempo entre la exposición y la enfermedad. No se puede decir, oye, usted empezó a exponerse al estrés, ¿ok? Hace 6 meses. Entonces tuvo 6 meses de exposición al estrés para que luego ya le diera la presión alta. Ok, no saben. Evaluamos al mismo tiempo exposición y enfermedad. Ok, dudas relacionadas con los descriptivos evalúan al mismo tiempo exposición y enfermedad. No. No, doctora, ninguna. Bueno, ok, va. Ahora sí que el que no habla, Dios no lo oye. Yo estoy asumiendo también que esto ya está visto, pero sí también lo voy a evaluar en este parcial y 2 lo voy a evaluar en el trabajo final. Que ustedes sepan poner cuál es su diseño de investigación y por qué. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente fase. ¿Se acuerdan? Primero descriptivos y luego analíticos. Bueno, nos vamos a los analíticos. ¿Parten de la exposición o parten del efecto? Esta es una primera clasificación, esta de las viñetas al principio. Entonces, si parten de la exposición, el ejemplo es el caso de Chernobyl, ¿ya saben? Entonces, tronó la planta nuclear y ahí vamos a partir de esa exposición a radiaciones nucleares. ¿Qué pasó? Pues en un momento inicial hubo quemados, heridos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Luego nos vamos seguimiento a 6 meses. Nacieron niños teratogénicos. Al año, a los 2 años, a los 5 años, tantas personas presentaron leucemia, tantas personas de los expuestos presentaron el yodo 131, lo del tiroides, cáncer de tiroides, ¿ok? Entonces, eso vamos a verlo a partir de la exposición a largo plazo, a lo largo de meses, años, ok. Ahora, si también pueden ser observacionales analíticos si parten del efecto.
Eso ya para que les digo a ustedes, es que ustedes evalúan esto. Usted, por ejemplo, les llega una persona con diarrea y le van a preguntar para atrás. Les preguntan sobre la exposición. Oiga, yo estoy viendo a usted el efecto, diarrea, vómito, shalala. ¿Ustedes qué comieron? Le preguntan sobre la exposición, ¿sí? Entonces, en Chernobyl nos vamos de la exposición, vamos viendo los efectos. En su consultorio tienen los efectos y preguntan por la exposición. Bueno, entonces, estos son los casos de analíticos, que pueden ser dos diseños de casos controles, ahorita los vemos, y los de cohorte. Ya les expliqué, el de cohorte es el ejemplo típico, el de Chernobyl, a lo largo. ¿Por qué se llama cohorte? Porque es una muestra. En el caso de Chernobyl, la muestra son los radiados. A los radiados les voy a dar un seguimiento prospectivo a lo largo del tiempo. ¿Ok? Por eso se llaman cohorte. La cohorte con H intermedia es el grupo muestral al que se le va a dar seguimiento. Y casos controles, ya saben ustedes que es a lo que me refiero. Casos tienen lo que nosotros estamos observando, ya sea el factor de riesgo o el efecto, y los controles no lo tienen. ¿Sí? Bueno, ok. A ver, entonces los de cohorte, que son a largo plazo, como el de Chernobyl, que les platiqué, serían prospectivos. La exposición en el presente o bueno, cuando se dio, y seguimiento por varios años. ¿Y qué van midiendo? Pues la incidencia, los casos nuevos. Los retrospectivos, lo que pasa es que la exposición se dio en el pasado, como los de la gastroenteritis de su consultorio, ¿no? Y pueden ser combinados, que les interesa a ustedes estudiar por alguna razón algo combinado. Bueno, ahora estos de cohorte tienen ventajas y tienen desventajas. Bueno, aquí las determinan la incidencia, eso ya lo vieron. Vamos viendo los casos nuevos. Aquí sí, ¿se acuerdan que la prevalencia se determinaba en los transversales? Bueno, aquí en los de cohorte vemos la incidencia. Tienen que ser grupos de prevalencia alta para que se estudien los varios efectos de una vez. Por ejemplo, el grupo de Chernobyl eran muchos de la población, ¿ok? Y les podemos ir estudiando varios efectos. Que leucemia, que niños con malformaciones, que cáncer de tiroides, etcétera, ¿no? Entonces, ese RR ahorita lo vamos a ver con los momios. Eso es razón de razones. Si es correlativo, razón de razones, todo eso ahorita lo vemos. Entonces, esa ventaja, ¿no? Y lo que pasa es que hay desventajas. Si van a estudiar una gran población, son muy costosos, ¿ok? Son muy costosos y se necesitan muchas personas para que estudien. ¿Por qué? Imagínense si nada más hubiéramos estudiado a 5 personas de Chernobyl, ¿ok? Ese es el problema, es que esas personas al rato ya no las puedo contactar y ya me quedé sin estudio, ¿ok? Pongan ustedes, se murieron 2 y las otras 3 se perdieron, y entonces ¿yo qué voy a decir? Entonces, sí se necesita una muestra grande. Dice, ¿por qué las pérdidas? Ahí me faltó un acento en las pérdidas. En el seguimiento disminuyen el tamaño de la muestra, generando sesgo. Okay. Entonces, ustedes dan seguimiento a los pacientes de Chernobyl radiados por el evento de Chernobyl, y entonces resulta que vamos a ver que aumentaron los casos, que son muchos casos. Eso puede ser, ¿verdad? Los que tuvieron las manifestaciones, o que son pocos. ¿Eso qué quiere decir?
El chiste es que vayamos viendo a todo el grupo y saquemos una proporción, ¿verdad? De los 10 radiados, 2 están con problemas de salud al año. Ok, a los 2 años tantos. Bueno, el problema es que, como les dice, la pérdida de la población. Si los de Chernobyl ya se fueron a vivir a otro lugar, porque ya no quieren saber nada de Rusia, entonces se fueron a vivir a otro lugar, entonces ya no hay seguimiento por los médicos que los vieron desde un principio. ¿Ok? Entonces, si se fueron a vivir a otro lado, pongan ustedes, yo como médico ruso, los trato de localizar y pues no contestan. ¿Qué puedo pensar? Uno se murió, otro se fue, ¿verdad? Si se murió, pues se murió en un lugar que no lo localiza. Entonces, yo supongo que se fueron a otro lado. Esa suposición quiere decir están vivos. Y si yo digo, supongo que están vivos, quiere decir que no fue tan mala la explosión, no mató a tantos. Si supongo que no estoy segura que estén muertos, quiere decir que la explosión fue más mala, ¿de acuerdo? Proporcionalmente mató a más personas. Eso es un sesgo, porque la investigación tiene que ser objetiva, tengo que tener datos para comprobar. Y yo estoy suponiendo que están vivos o suponiendo que están muertos. Ese es un sesgo. Un sesgo porque desapareció la muestra. Y eso es frecuente en el de cohorte. Nos podemos dar el lujo que se pierdan cierto número de pacientes, pero no todos. Porque entonces ya adiós investigación. Bueno, también hay problemas, desventajas, porque existen cambios en los criterios de diagnóstico o en los criterios, en los niveles de exposición. Por ejemplo, cambia el criterio de diagnóstico. A lo mejor antes, cuando fue el bombazo de Chernobyl, resulta que no encontraban, no había estudios de diagnóstico de cáncer tan buenos como los que hay ahorita. Entonces resulta que por eso se midieron poquitos antes. Si hubieran contado con los recursos, criterios diagnóstico de ahorita, hubieran encontrado más. ¿Sí o no? Hubieran, el ya no existe. Entonces ahí otra vez estamos suponiendo. Bueno, entonces ahí está el problema con los de cohorte. Y obviamente va a haber cambios en la exposición. No todo el mundo va a seguir expuestos a radiaciones. A ver, los que viven ahí en la zona y se siguen exponiendo, van a tener problemas de cáncer. Obviamente los que se estaban exponiendo ya se cambiaron de localidad y pues ya no se pueden estudiar como tal, como expuestos continuamente a radiaciones. ¿Ok? Entonces esta es la situación con los de cohorte. Cuando estudias los transversales, pues ya se dio en un momento dado y punto. Bueno, ahora espérenme aquí ya. Las ventajas de esto, ahora los casos controles, ¿ya? Los casos controles pueden ser, ¿cuál ejemplo les pongo? Yo hago, por ejemplo, en una empresa que estoy viendo los trabajadores que tienen problemas de audición, ¿ok? Entonces, los que sí tienen problema de audición y los que no tienen problema de audición, ¿verdad? Pues yo revisé a todos los trabajadores en la empresa. Pero entonces veo que en unos lugares hay mucho ruido. En el departamento de prensa, donde están las maquinotas esas que cortan láminas, etcétera, hay mucho ruido. Se llama departamento de prensa. Entonces en prensas hay mucho ruido y yo voy a estudiar esos trabajadores, esos son casos expuestos a ruido. Me voy con el departamento administrativo, las secretarias, los administradores, los administradores, y resulta que me encuentro que ellos no están expuestos a ruido. Entonces, los de prensa, y más o menos son de la misma edad, todos, etc.
Entonces, eso que dices, no, pues no tienen que estar con problemas auditivos por culpa de la edad ni nada. Entonces, resulta que veo en el de cuántos del departamento de prensas tienen problemas auditivos, los casos, y cuántos del mi control que no están expuestos a ruido, cuántos tienen problemas auditivos, ¿ok? Y comparo. Si yo comparo lo que yo pienso, mi hipótesis, el problema auditivo es por culpa del ruido de la empresa, entonces va a salir mucho más alto el número entre los casos que entre los controles. ¿Ok? ¿Me explico bien? Bueno, la otra, se pueden estudiar muchos factores etiológicos de una enfermedad, por ejemplo, esta de la hipoacusia, pueden estudiar otros efectos, ¿verdad? Finalmente, y aquí pueden utilizar tamaños más pequeños de población, no es como los de cohorte, porque si se fijan, estos de casos controles también van a ser transversales, van a ser en un lugar y en un momento. Lo que pasa es que en dos poblaciones, población expuesta y población no expuesta, población caso, población control. Bueno, ¿alguna duda con esto, por favor? No, doctora. Bueno, vale. No, Ok, doctora. no. Ok. Si tienen, por favor, interrúmpame. Finalmente aquí tenemos unas poquitas desventajas. Pues sí, que se supone que escogiste a los controles porque no tenían la variable exposición a ruido, ¿sí? Pero imagínate si alguna de las secretarias o alguno de los administrativos sí se expone a ruido, porque trae metido en sus audífonos el volumen a todo lo que da. Entonces, pues el control, pues ya no fue control. Sí está expuesto a ruido y además lo trae metido todo el tiempo. Entonces, puede haber sesgos de selección. Entonces, pues resulta que no estaban tan no expuestos, ¿verdad? Pero bueno, ese es un problema que pueden tener, una desventaja. La otra desventaja es que pueden no tener información respecto a exposiciones anteriores, sesgos de memoria. A la gente luego les dicen, oiga, y usted, por ejemplo, tratar de explicar, dices, ay no, es que estas personas seguramente tuvieron problemas auditivos porque en el pasado tomaron streptomicina. Entonces les preguntas, oiga, ¿tomó usted streptomicina en el pasado? Uy, doctora, no me acuerdo. Típico, ¿no? Entonces, pues ¿cómo? Y así, ¿no? O te preguntas cuestiones del pasado y la gente o no se acuerda o no se quiere acordar, ¿eh? Dos opciones. Pero existe ese sesgo de memoria que finalmente va a estar alterando tus diagnósticos, y como estás con el comparativo de casos controles, pues sí es muy importante saber que definitivamente aún esas personas sí estuvieron expuestas o no estuvieron expuestas, ¿verdad? Sino como deduces que la causa explica el efecto. Bueno, y la otra, como les decía, un incompleto control de variables externas. Si ustedes manejan ratoncitos en el laboratorio, desde luego van a poner muy bien lo que comen, el ruido al que están expuestos, la cantidad de luz, etc. Pero aquí, ¿yo cómo voy a saber qué decibeles tiene la secretaria o el secretario metidos en sus audífonos? No controlo esa variable externa. Ese es el problema. Bueno, no son estudios experimentales en los que sí está completo el control de variables externas. Ahora, si ya no hay duda con eso, les voy a pedir por favor que se fijen mucho en este cuadro latino. ¿Ya lo habían visto ustedes antes? Díganme a alguien si sí. ¿Sí? ¿Nadie ha hecho este cuadro latino anteriormente? O cuadro de contingencia también le llaman.
en epidemia. ¿En qué, perdón? En epidemiología. En Sí, quinto, creo, me parece. Sí, ¿y qué te enseñaron en quinto? Calcular con este cuadrito de contingencia. Creo que esto es para los momios, ¿no? Para relacionar los dos factores que Sí. se tienen. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿tú ya los manejas? ¿Más o menos? Pues me acuerdo que los vi, pero ya no me acuerdo de las fórmulas. Ok, va. Está bueno. Bueno, entonces recordémoslo juntos. Miren, aquí van a tener filas y tienen columnas, ¿de acuerdo? Ahí voy a hacer referencia yo a esto. Entonces, vean, la exposición sí es A, B. El total de sí expuestos es A más B. ¿Ok? Entonces quiere decir que todos los expuestos, por ejemplo, a ruido, son A más B. Lo que pasa es que los sí expuestos a ruido tienen problemas de audición, los A, y los B no tienen efectos de audición. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos al no expuestos, que son, por ejemplo, los del departamento administrativo, secretarios administrativos. Bueno, no expuestos a ruido, a lo mejor sí tienen problemas de audición, lo considera raro, pero sí tienen efectos en audición, o lo que es obvio, no tienen exposición a ruido, no tienen efectos en la audición, el D. Entonces, los no expuestos son C más D. Bueno, entonces, sí expuestos A más B, no expuestos C y D. Ahora, si nos vamos por columnas, los enfermos, o sea, en este caso, los que tienen problemas de audición son A más C. Y los no problemas de audición, los no enfermos, son B más D. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes que tengan este cuadro de contingencia, para que vean, tienen que tener estos casos, controles. Ok, vamos a hacer estos cálculos. Que eventualmente eso de casos controles podrían manejarle, ya luego les explico. Primero vamos a manejarlo en general, ya luego les explico que sí se puede manejar con dos variables, ¿verdad? Ahorita vamos dejándolo para manejo de casos controles, no forzosamente. Ahora, riesgo relativo. El riesgo relativo va a calcular A entre A más B entre C entre C más D. Esto le puedo poner aquí, hoy no se lo puse completo, pero es la tasa de ataque entre los expuestos entre la tasa de ataque entre los no expuestos. A ver, me explico, me regreso. Tasa de ataque entre los expuestos, de todos los expuestos, A más B es el denominador. De ataque, o sea, sí enfermos, A entre A más B. ¿Sí? Entonces la tasa de ataque entre los sí expuestos A entre A más B, y esto lo van a dividir entre la tasa de ataque, o sea, sí, entre los no expuestos, C entre C más D. Ok, ahí voy. A entre A más B entre C entre C más D. Entonces la tasa de ataque entre los expuestos entre la tasa de ataque entre los no expuestos. Bueno, esto no tiene unidades. Por ejemplo, le sale 5. 5, eso quiere decir que si sale 5, quiere decir que la exposición aumenta 5 veces el riesgo. ¿Ok? Aumenta el riesgo 5 veces. Si ustedes vean, por ejemplo, si ya a mí me saliera de esta división 5, diríamos que el riesgo de que te quedes, porque esto habla de probabilidad, de riesgo, son para calcular eso. Entonces, eso quiere decir que si yo trabajo en el departamento de prensas, tengo 5 veces más riesgo o más probabilidad de tener problemas de la audición que si trabajo en el departamento administrativo. ¿Sí?
¿Ya me lo entendieron a este resultado? Sí, doctora. Bueno, vale, me sigo. Ahora, ya aparte, para que ustedes lo saquen automático, vean esto, A entre A más B, entre C más D. Ahora aquí, para el riesgo atribuible, la división, la rayita esa de en medio, de tasa de ataque expuesto, ese entre, para la siguiente lo voy a cambiar a menos. ¿Ya? Entonces, el riesgo atribuible es A entre A más B, ya lo vieron, tasa de ataque expuestos, pero se lo van a restar. Le van a restar la tasa de ataque entre los no expuestos. C entre C más D. Eso quiere decir qué tanto le puedes atribuir a la exposición. ¿Ok? O sea, A entre A más B son los expuestos. ¿Ok? Entonces, esto es lo obvio, que si yo estoy expuesto, tengo esa tasa de ataque. Pero a lo mejor te puedes haber quedado sorda por casualidad, que es el C. Entonces le restas eso del C entre C más D. Y entonces por eso te les digo, se resta lo esperado. Esa tasa de ataque entre los no expuestos. Es como una corrección de la probabilidad de error. Pero bueno, háganlo así. El riesgo atribuible es igual a A entre A más B menos C entre C más D. Es muy similar al riesgo relativo. Dice el riesgo atribuible a la exposición resta lo esperado. También van a sacar numeritos, un número. Por ejemplo, si sacan 2, entonces vas a poner que 2 casos son atribuibles a esa exposición en el departamento de prensas en un determinado, ¿ok? Ahorita lo van a ver, les voy a dejar el ejercicio y me reservo que le entiendan las unidades porque ustedes lo van a sacar. El riesgo atribuible lo van a sacar en sus unidades, generalmente están en décimas, centésimas, y lo van a multiplicar por 100, es un porcentaje. Entonces, miren, por ejemplo, aquí no es 2, como les dije mal el ejemplo, pero entonces, por ejemplo, de riesgo atribuible, ya vieron que aquí lo restaron. Entonces les va a salir, por ejemplo, 0.15. Si lo multiplican por 100, quiere decir que el estar trabajando en el departamento de prensa se puede atribuir en un 15% a la exposición a ese lugar. Se atribución, ¿me entienden? Y generalmente se manifiesta como porcentaje. Eso lo van a ver en el ejercicio porque le salen cantidades muy chiquitas. Bueno, y finalmente los momios o el RR, razón de razones, en otros lugares le llaman odds ratio, también es nombre correcto. Odds se escribe ODDS, ratio. A lo mejor así lo vieron ustedes en epidemiología. Casi segura que lo vieron así en epidemiología. Entonces, los odds ratio. Entonces, ustedes ahorita vean o apúntenle. Razón de momios es igual a por D entre B por C. A por D entre B por C. Es como le hicieran una cruz. El sí se multiplica por el no. O sea, sí exposición, sí efecto, que es A, se multiplica por no exposición, no efecto, que es el D, que es lo obvio, ¿no? Que si tienes exposición, pues si tengas efecto, y que si no tienes exposición, no tengas efecto. Entonces, esto se multiplica. Y se van a dividir entre la cuestión más rara, ¿no? Que sí tienes exposición, pero no te enfermaste, que es el B, y el C, que sí estás enfermo, pero no tuviste exposición. Entonces, A por D entre C por B. ¿Ok? A por D entre B por C. Entonces, ustedes resulta que es en esta división, esa multiplicación, esas divisiones, y si sale 0 es que no hay asociación entre exposición y efecto. Si la razón de momios es arriba de 1, o sea, si sale 0 y fracción, es no asociación.
Si sale mayor de 1, hay una asociación positiva, o quiere decir que causa y efecto ocurren más frecuentemente de lo esperado al azar. La asociación esta de causa-efecto está juntos más frecuentemente de lo esperado al azar. Me voy con el ejemplo. Exposición, ruido, efecto, hipoacusia. El ruido e hipoacusia, en razón de momio 0, no tienen asociación. Razón de momios mayor de 1 quiere decir que el ruido en el lugar de trabajo y la hipoacusia en los trabajadores están juntos, están asociados y ocurren juntos más frecuentemente de lo esperado al azar. Ocurren juntos más frecuentemente de lo esperado al azar. Y cuando es menor de 1, existe una asociación negativa. Ocurren juntos menos de lo esperado al azar. O sea, exposición, ruido, efecto, hipoacusia. Resulta que no, ¿eh? Es más, yo esperaría que sí hubiera uno que otro, pero no, están menos de lo que yo hubiera esperado. Es más, el ruido parece que los protegió de quedarse sordos, ¿sí? Es eso, es como un factor protector, ¿ok? Bueno, oye, ¿terminó la clase en media hora? ¿Te llamó? Bye. Bueno, ok. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Hasta aquí todo entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, sí, doctora. Ok, ahora lo que les pido que hagan la próxima sesión, ¿ok? Para la próxima sesión, si estoy bien y si no se reúnen, de todas formas es el trabajo que les encargo para que hagan la próxima sesión, porque ya lo tienen que tener para ahora déjenme checar, 17, ahora sí. Para el viernes 17 lo checamos, igual que todas las dudas. Entonces, vean, resulta que, Dios mío, ¿dónde están? Aquí está, el ejercicio. Este ya se los compartí. Este lo tienen en sus archivos. Bueno, entonces, déjenme les comparto y lo leemos aquí juntos. Vale. Ok, bueno, entonces, ¿me están viendo? Sí, se ve, doctor. Vale, ok, entonces, fíjense, aquí está. Este es un estudio de un brote epidémico de gastroenteritis, ok, dice, durante la tarde del viernes, el director de un establecimiento recibió, luego lo leen ustedes con calma, pero dice, tuvo un brote de gastroenteritis aguda, ok, ustedes ya saben que es un brote, ok, entonces aquí me voy abajo a los números, ¿ya vieron? Fueron, todas las personas tuvieron la misma exposición. Esto es un desayuno el viernes 14 de abril. Ahora, 88, ahí viene subrayado, 88 de las 90 personas que asistieron al desayuno, 50 se enfermaron. Ok, ustedes van a hacer un estudio colectivo de salud, ¿sí? Y lo van a analizar con momios. Bueno, entonces, ese estudio colectivo, que es lo que hacemos, su diagnóstico para salud pública, aquí este es un ejemplo, vean, aquí está, viene aquí el desayuno. El desayuno se llevó a cabo en el comedor de la empresa, los alimentos lo hicieron en la cocina de la empresa, se pusieron en una mesa, de las 9 a las 13 horas, el 14 de abril. Luego, los datos aquí están en relación a cada uno de los participantes captados, se presentan en los cuadros anexos. Solo la mitad de los casos para gastroenteritis fue posible obtener la hora aproximada a lo que fueron conducir. Ok, entonces si ven esta hojita que les estoy pasando, aquí a la derecha viene con mi letra enfermo, bueno, tendría que haber hecho enfermos completo, pero bueno, sí se nota. Entonces, estos son los sí enfermos. ¿Les suena? Es el grupo A más D. Va. Ok, A más C, perdón, A más C. Entonces, todos estos sí se enfermaron. B,
¿Cuáles se enfermaron? El paciente 2, o digo, la persona entrevistada 2, la persona entrevistada 5, ahí los tienen en número de identificación, primera columna. Me sigo, por ejemplo, con el primero. El número de identificación 2 tiene 41 años de edad, siguiente columna. Siguiente columna es del sexo femenino. Siguiente columna, comió a las 9 y sintomatología. La sintomatología la presentó el 14 de abril. Quedamos que el mismo 14 habían comido todos, ¿ok? Bueno, entonces la sintomatología la presentaron el 14 de abril a las 12. O sea, tuvieron de 9 a 12, 3 horas de periodo de incubación. ¿Ya? ¿Me entienden eso? ¿Sí? Sí, ok. Ok, ahora los tachecitos. Tachecito, es que sí comieron. La persona 2 comió tamales, comió pastel, tachecito, comió ensalada de mayonesa, comió chalupas, leche, quesadillas. No tomó, ahí está un hueco, ¿verdad? Hay nada. No tomó sopes, no tomó flan, no tomó café, no tomó chocolate, solamente tomó agua de Jamaica. ¿Ok? Luego, entonces, como ven, todos los tachecitos es lo que sí comieron. Lo que comieron es la exposición. Estuvieron expuestos a tamales. Los enfermos, ya viste, el enfermo 2 estuvo expuesto a tamales, a pastel, a mayonesa, a chalupa, a leche, a quesadillas, a sopes, a flan, ¿sí? Bueno, a flan no, no sé, ni a sopes, perdón, bueno, yo ya me seguí con todo. Pero esas son las exposiciones. Entonces aquí tienen ya exposición y efecto. Van a ser un cuadro latino o un cuadro de contingencia de cada uno de los alimentos. Por eso están en equipos. Entonces, por ejemplo, al 1 le toca exposición a tamales. Entonces va a poner, aquí tienen ustedes los que sí están enfermos y sí comieron tamales, por ejemplo. ¿Qué me falta? Los que no, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces aquí hay 2 hojas, esta y la siguiente, porque quedamos que eran, que dije, decían 50 enfermos, ¿no? Permítanme que ya me cambia muy rápido hoy. Ok, estas 2 primeras hojas son de enfermos. ¿Por qué saben que son enfermos? Bueno, aparte de porque yo le escribí con mi letrita, tiene sintomatología, ¿ok? Ahora, los de acá abajo son los 30 que no se enfermaron. Miren, estos no se enfermaron, entonces no tienen un cuadrito, no tienen ni hora de la ingesta ni hora en la que se enfermaron, porque pues no más. Lo único que tenemos de ellos es la ingesta. O sea, entonces miren, por ejemplo, el número de identificación es 72, de 49 años, del sexo masculino, se expuso, sí comió tamales, no comió pastel, chalala, ¿va? Entonces, ahí están otra vez, ¿ven? Los no enfermos, aquí están completos. De hecho, esta hoja es la primera. La persona 1 de 40 años, comió todo eso y no se enfermó, ¿va? Entonces, ustedes van a finalmente a contestar esto. Ahorita les doy un ejemplo de cómo tendrían que hacer sus cuadros de contingencia. Les digo, es 1 por cada alimento. Y de cada alimento me van a reportar el riesgo relativo, el riesgo atribuible y la razón de momio. Para cada alimento un estudio. La exposición siempre es individual. Bueno, ahora, aquí dice, el lunes 17 de abril, ¿de qué manera puedo argumentar que el fenómeno estudiado es un brote epidémico? Ustedes ya saben que es un brote, está muy fácil también, si no lo pueden encontrar en internet, de todas formas lo comentamos en la próxima sesión. ¿Qué tipo de brote es? ¿Por qué? ¿Cuáles son los padecimientos?
Esto obviamente yo no se los he dicho, estos son ustedes médicos con ese cuadro clínico que podrían considerar como más probable para el diagnóstico, ¿ok? Ahí pones tus probabilidades. Tus probabilidades, o sea, no sé, una intoxicación, o puede ser una enfermedad por salmonela, por escherichia, por ¿cómo se llama? Por COVID, por no sé qué otra, amiba, etcétera, ¿no? Ustedes me ponen, ¿se acuerdan de este cuadro clínico? Ahora, si ustedes recuerdan, por ejemplo, las amibas es diferente el periodo de incubación que bacterias, etcétera. Entonces aquí preguntan, ¿en qué forma el conocimiento del periodo de incubación me ayuda a establecer el diagnóstico diferencial? Y te piden que presentes todos los periodos de incubación. En los casos en los que se conocen, si no se lo brincan y ya, ahorita me regreso a eso, y resumes esos datos de manera adecuada. Me regreso a lo de los periodos de incubación. Mira, aquí el periodo de incubación habíamos quedado en la persona 2, va de 9 a las 12 horas, eso quiere decir 3 horas. Entonces, en la número 5 es sin datos, a 13, pues ese no se puede saber, me lo brinco. En la número 6, de 9:30 a 14, ok. Ahí entonces también póngale cuánto tiempo. Y total, de estos periodos de incubación que vas a sacar de los datos que sí tienen, ustedes saquen un promedio y un rango para decir, estos pacientes se enfermaron entre las 3 horas y las 24 horas o qué. Ese es el rango, con un promedio de tanto tiempo, y lo más probable es que el diagnóstico con este periodo de incubación sea tal. Esto es clínicamente, ¿ok? Y epidemiológicamente. Bueno, ya. Entonces, aquí en el 5, ¿cuál fue la fuente de infección? Haces los cálculos, los cuadritos, haces el de flan, el de quién sabe qué, haces todo. Ok. Tienen que salir uno por cada alimento, ya les dije. Y luego ya lo de 6, 7, 8 ya son razonamientos o reflexiones. No existe el bueno o el malo. Ustedes háganme la reflexión conforme a sus conocimientos y los platicamos en clase. Dice, ¿mediante qué mecanismos el vehículo o vehículos responsables dieron lugar al brote? El vehículo es el alimento que les va a salir más alto, con una razón de momios más alta. ¿Ok? Ese fue el vehículo. ¿Y cómo? Pues el mecanismo, pues se lo tragaron, ¿verdad? Literalmente se lo comieron. Bueno, ¿a qué conclusiones puedo llegar? Y la hipótesis. La hipótesis, porque van a decir, lo más probable es que sea este alimento. Hipótesis, digo que es ese alimento porque estos bichos, ok, toda esa es su hipótesis, ¿de acuerdo? Un momentito, estoy en clase, te hablo en media hora. Bye. Ok, entonces, ay Dios mío, todo el mundo me está localizando ahorita. Luego resulta que dicen aquí, ¿a qué conclusiones puedo llegar después de hacer el estudio epidemiológico? Ya, y a la 8, es qué estudios voy a pedir para completar ese diagnóstico. Obvio van a tener que hacer algún estudio bacteriológico o determinar alguna situación con este apoyo. ¿Cómo complementan ustedes médicos su diagnóstico? Acuérdense que estamos en un estudio colectivo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿alguna duda con esto? No. Creo que no, doctor. ¿Sí le entienden? Ok, entonces espérenme. Por ejemplo. Ay, creo que no lo tengo. Bueno. ¿Están viendo ahorita ya o ya se salieron? De mi pantalla, perdón. Aún vemos su pantalla.
Ok. Bueno, déjenme ver si encuentro uno. Pero a ver, dudas al respecto, por favor. ¿Sí lo pueden hacer ustedes? Sí, doctora, ¿va a ser individual o en equipo? En equipo, está bien. En equipo para que así puedan contar los tachecitos, etcétera, de cada alimento, ¿ya sabes? Ok, gracias. Ajá. Pueden ser los mismos equipos que utilizaron para el otro trabajo, o pueden ser diferentes, ¿eh? Me da lo mismo exactamente. A ver, déjenme ver si encuentro con... Ok, por favor, todavía estamos aquí. Ya ahorita nos vamos, pero nada más díganme si hay dudas. Muy probablemente ustedes tengan que hacer ese trabajo el próximo lunes y ya me dicen si hay dudas del jueves, pero necesito que me digan. Doctora, yo tengo una duda, pero no es... Ok, a ver, dime. Respecto al mapa, ¿tiene que ser a mano o... Ay, perdón por el ruido de fondo. ¿Tiene que ser a mano o puede ser a computadora? Ay, mira, quiero, puede ser a computadora, pero no quiero que me entregues el Excel. No quiero trabajos en Excel, ¿de acuerdo? Si van a cortar los cuadritos, córtenlos y péguenlos en el texto. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, y así. Sí, porque luego Y se lo entregan unas enviaríamos a su... fabulosas. Sí, y me lo mandan. Bueno, me lo pueden mandar o lo repasamos juntos, ¿eh? No hay problema. No me lo tienen que mandar todavía, ya luego les voy a decir. Lo repasamos el jueves, me lo pueden mandar hasta el día del examen todavía, ¿ok? La verdad no es indispensable. Si tienen alguna duda, sí, me la mandan por el correo, ¿ok? O me la mandan aquí al WhatsApp para si es alguna duda rápida, ¿me entienden? ¿Ya están viendo este? Gracias, doctor. Sí, Ok. ya se ve. Miren, aquí está. ¿Sí ven? Entonces aquí hubo consumo de tamales. Quiero que me hagan estos cuadritos. ¿Se acuerdan que los enfermos eran 50 y si los otros eran 38? Si no creen, pues no importa, cuéntenlo. Entonces, ahí van a ver de todos los enfermos, que les di 2 hojas de enfermos, cuáles sí se expusieron o cuáles sí comieron tamales. ¿Ok? Los que sí comieron tamales son los de tachecito. ¿Ok? Los que no comieron tamales son los de no tachecito. Pueden sacarlo por resta o contar espacios vacíos como ustedes tengan ganas. ¿Ok? Y luego de los no enfermos, que también les entregué 2 hojas, ¿ok? Van a ver cuántos sí comieron tamales, cuántos tuvieron exposición y cuántos no tuvieron exposición. De ahí pónganle los datos, ahí pónganle A, B, C y D. A es 23, B es 19, C es 27 y D otra vez 19. Y apliquen las fórmulas. Saquen el valor de los 3, traten de explicarlo y los momios, el que salga más alto, el alimento que salga más alto, vamos a pensar que ese es. El que tenga, ¿qué diagnóstico? Pues el que tú ya pensaste en la pregunta 2. ¿Ok? Pero ya vieron cómo tiene que estar organizado el cuadrito, ¿verdad? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Ok. A ver. Bien, voy. Bueno, ¿entonces listo? Ok. Entonces estamos en contacto por el WhatsApp, ¿verdad? Ustedes vayan haciendo el ejercicio. Y lo más seguro es que nos vemos hasta el jueves que entra, pero de todas formas estoy en contacto con, si puedo tener señal les aviso y si no, de todas formas, váyanlo haciendo y me conecto, pues digo, estoy en contacto por el WhatsApp para todas tus dudas, no solamente el lunes, ¿verdad?
Sí, doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, Gracias. ok, perfecto. ¿Qué viene en el examen de una vez? Para ya, todavía tienen el 21 libre para estudiar. Ajá, pero bueno, dudo que se pongan a estudiar el 21, pero ¿qué les voy a preguntar? Les vuelvo a preguntar algo de tasas, ya muy chiquito. Les vuelvo a preguntar algo de canal endémico, ¿ok? Y les vuelvo a preguntar canal endémico y y pregunto un ejercicio de momios, ajá, y pregunto todo lo de teoría. Ya lo de teoría epidemiológico ya no lo pregunto, pero lo de administración sí. ¿De acuerdo? Entonces van a ser 3 ejercicios y preguntas de teoría de administración. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, doctora. Ok. Ok, doctora. Bueno. Ándale pues. Entonces, por favor, las dudas, entonces para la próxima sesión, todas las que tengan. Ajá. Y ustedes me dicen, si me van mandando mensajitos, ¿ok? Si tienen alguna otra. Bueno, ándele pues. Entonces estamos en contacto. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.